espinas de lo que fue y será. Cuando tumbas la máquina, la muerte se te va. Que el aire huele a tinta, la tierra es de carmín, que es más arduo el camino y la trama no es el fin. Tomar el cielo por asalto, quebrar la mueca del espanto. Bueno, ya estamos en vivo, estamos volviendo con este ciclo, los domingos a esta hora. Estamos con algunas complicaciones técnicas, vamos a avisar, algunas cuestiones de transmisión porque tuvimos un problemita con la internet a último momento, así que estamos emparchándolo, así que hay cosas que sepan disculpar, quizá después el programa igual queda grabado y demás, pero quizá esté un poquito complicada la cuestión de la transmisión. Así que bueno, estamos con todo el equipo reunido, acá estamos muy contentos. En la operación está el amigo del Fede Calawick, está Ricardo Celaya como invitado, profesor invitado. Está acá el creador, la mente. El alma. Sí, el alma, la mente superior de acá de Germán Mangione, creador de este espacio de Plataforma Soberanía. Estamos viendo que ya estamos saliendo más o menos, así que estamos encaminados. Bueno, vamos a hablar de un tema hoy que nos convoca muy importante, que es la Guerra Civil Española, porque se cumple un nuevo aniversario. Vamos a tratar de hacer un recorrido por las causas que llevaron al desenlace de la Guerra Civil, por hacer un poco la previa, cómo llegamos hasta ahí. Vamos a compartir un poco de música, vamos a compartir algo de películas, de nuestro querido Franco Morini, que nos regaló parte de su genialidad. Pero bueno, para arrancar, para ir descontracturando un poco, vamos primero con una canción, porque tuvo mucha la Guerra Civil y todo el periodo de la Segunda República. Y bueno, vamos con una canción que expresa un poco este cancionero popular, donde cuenta un poquito estos mensajes de ánimo y de aliento a la tropa. Vamos con la canción Si me quieres escribir, en la versión de Rolando Alarcón, y ya volvemos con El cielo por asalto. Estamos de vuelta. Bueno, quería avisarles, como dijimos, estamos tirando internet desde un celular, así que porque tuvimos un problemita a último momento. Le juramos que hemos pagado internet, pero la empresa está decidida a no darnos la señal. Capaz que es un boicot, no sabemos, ¿viste? Puede ser que no le gusta lo que estamos diciendo. No, así que capaz que sea un poquito más de podcast, gente. Tengan paciencia hoy porque algunos veo que nos están diciendo. Bueno, quiero saludar, está Mariana, Natalia, Mario, Marcela. Muchas gracias a todos los que están conectados. Bueno, sepan que por ahí se va a escuchar bien, pero va a costar el video, va a ser un poquito más lento. Así que bueno, tendrá un poco las características de un podcast. Bueno, a nosotros nos recorría un poco pensar por qué a 90 años casi de la Guerra Civil estamos hablando de este tema. ¿Qué significó para la historia del siglo XX, ¿no? Ese siglo tan complejo, ¿no? y tan importante para la humanidad, que fue el siglo XX. ¿Qué significó o qué consecuencia trajo la derrota de esa experiencia? Bueno, la vigencia que tiene hoy en cuanto a los debates que tenemos hoy. Es parte de lo que vamos a ir abordando hoy. En un ratito va a estar Ricardo. Vamos a hablar un poquito específicamente de las causas de los fenómenos, ¿no? De poder repensar un poco el régimen de información imperante y poder ir al origen, ¿no? Entonces queremos rastrear un poco la situación de la cual venía España en ese contexto. España había perdido las colonias de ultramar a fines del siglo XIX. Venía arrastrando una crisis económica muy grande a principios del siglo XX. Era una España que en Europa era un país relativamente atrasado, un desarrollo capitalista bastante limitado, con grandes extensiones latifundistas en el sur y minifundio en el norte. Entonces, en ese contexto tenemos que ir un poquito más atrás, para 1923, donde hay un golpe de Estado de Primo de Rivera, que tiene la anuencia de la monarquía, pero en 1930 digamos que este proceso entra en un estancamiento porque efectivamente
necesitaba otro tipo de institución en la sociedad para esta burguesía en ascenso, para esta disputa que había en el centro del poder también económico, y porque venía sucediéndose un gran avance del anarquismo y las ideas socialistas en la década del 20 en España, fundamentalmente, bueno, del PSOE, que fue el Partido Socialista Obrero Español, pero se había fundado el Partido Comunista en el 1921, y los anarquistas tenían gran fuerza con la CNT, que era la Central Nacional de Trabajadores, y que dirigían, digamos, grandes contingentes del movimiento obrero. A que se lleven adelante las elecciones municipales en abril de 1931, donde se llama elecciones el 12 de abril, y la fórmula republicana, hay que decir republicana, digamos, pensemos la república en una idea de la Revolución Francesa, esas ideas liberales de la Revolución Francesa, en esa corriente. Había republicanos de derecha, de izquierda, pero eran los que abogaban para sustituir el régimen monárquico por un sistema representativo donde no deleguen el poder al pueblo, a la clase obrera, pero que formen parte de otro tipo de instituciones más acorde a lo que le exigía la época y las condiciones económicas. 41 de las 50 capitales gana la fórmula republicana, en 1931. Y se instala la Segunda República Española. Si hablamos de segunda es porque hubo una primera que no vamos a abordar acá, pero que fue en 1874. Abdica el rey Alfonso XIII, se exilia. Y el 14 de abril se declara la Segunda República Española. Yo tengo algunos apuntes acá, algunos ayudas memoria. ¿Por qué es importante hacer este recorrido? Porque, bueno, la guerra civil va a ser el desenlace de un proceso mucho más largo que, bueno, tiene su origen, como decíamos, principalmente con el nacimiento de la Segunda República. La Segunda República tuvo 3 periodos, un bienio. El primer bienio se llamó el bienio reformista. Es decir, esto, la llegada a la última instancia, que era del Frente Popular, pero hubo otro recorrido. Primero el bienio reformista, que estaba compuesto por socialistas y republicanos de izquierda, y que ya va a tomar medidas que, como decimos, van a ir tensionando la situación interna de esa España con un gran peso de la Iglesia Católica, como decíamos, de la oligarquía terrateniente, con una monarquía que estaba exiliada, pero que también había grandes sectores monárquicos dentro de la sociedad y de las clases dominantes. Y va a tomar algunas medidas muy importantes. Por ejemplo, va a separar la Iglesia del Estado, le va a quitar el control del monopolio de la educación, va a sancionar una ley de divorcio, va a sancionar una reforma agraria. Es muy importante esto, es un gran tema porque va a ser una reforma agraria que no va a llegar a aplicarse, o al menos no enteramente, porque bueno, una cosa es decretarlo, otra cosa es llevarlo adelante, va a tener mucha resistencia de los sectores de terratenientes más que nada, y va a tomar una medida, una reforma militar, porque ya va viendo que cuando vas tomando medidas siempre que afectan los intereses poderosos, siempre va a haber un sector del ejército que va a actuar, dentro del ejército se van a expresar esas contradicciones de clase y va a actuar en consecuencia para defender el sistema, ¿no? Entonces toma una reforma militar que le hace jurar a los oficiales de la lealtad a la República y, digamos, desplaza africanistas, que era el sector que habían llevado adelante una guerra que se llamó, entre los que estaba Francisco Franco. Pero era un sector del ejército muy, muy poderoso. El ejército de África era un ejército colonial fuerte. Y toma medidas donde, bueno, incluso el mismo Franco termina en las Islas Canarias. Digamos, se va del África a las Islas Canarias. Es una medida que toma para atacar ese poder concentrado del ejército. Ese bienio reformista va a tener un desarrollo hasta 1933 que gana. Porque ahí está bueno para ver esto, ¿viste? Como decimos, la Segunda República no es que eran todos de izquierda más, sino que va a ganar en el 33 hasta el 34, hasta el 36, va a ganar la CEDA, que era la Confederación Española de Derechas Autónomas, con republicanos de derecha. Vuelve atrás con todas estas medidas, pero va tomando forma y fuerza un partido que fue el Partido Comunista. Era muy importante porque van a llevar adelante una primera revolución, la Revolución de Asturias. Es más, recomendamos la serie Vientos de Agua, no sé si la han visto, se la recomendamos. Cuando arranca, bueno, uno de los protagonistas está escapando de esa Revolución de Asturias, que es en el norte de España. Bueno, esa es sofocada, esta revolución, por un general leal a la República en ese momento, que era Franco, donde ya él va perfilándose como una figura de peso. Estos republicanos de derecha, bueno, obviamente van a tomar medidas que van en detrimento de estos derechos adquiridos
Y lo que va a llevar es que en 1936, ahí sí se va a dar un frente. ¿Esto por qué es importante? Un frente popular. ¿Por qué? Porque acá ya se venía advirtiendo, por eso queremos hablar de esto, de la guerra civil, que fue esto de una guerra entre dos guerras, pero fue un ensayo de lo que va a venir después en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que ir pensando en cómo se veía en esa España, cómo empezaban a llegar los ecos de los procesos dictatoriales y fascistas que había en gran parte de Europa. Y esa situación la advierte el Partido Comunista, y en el 34 el Partido Comunista cambia de táctica, dice la lucha de clase contra clase por frentes amplios, frentes únicos antifascistas. Esto va a ser clave porque va a posibilitar la conformación del Frente Popular, que sí es una alianza entre socialistas, republicanos, comunistas y anarquistas. Todos esos sectores ganan en febrero de 1936 las elecciones en una situación muy reñida contra la SEDA, que es la derecha autónoma, de la cual no forma parte del contingente de las elecciones democráticas la Falange, que es otro actor muy importante, que no sé si vamos a llegar a verlo, pero el hijo de José Primo de Rivera forma la Falange Española, que es como un partido fascista al estilo italiano, pero español. Pero bueno, el triunfo del Frente Popular es por un lado festejado como una fiesta, una alegría, un gran avance de los sectores de izquierda, los sectores que dirigían gran parte del movimiento obrero, pero va a acelerar los planes, sí, golpistas de un sector del ejército que va a formar una conspiración y que van a ir desde marzo trabajando por este golpe de Estado. Y lo que hay que decir es que al que dirigía esta conspiración, porque primero no fue Franco el dirigente, sino un general que fue el general Sanjurjo, que había intentado un golpe de Estado en 1932 y por eso estaba exiliado en Portugal, porque no había tenido éxito. Y hay un hecho que digamos que es el elemento detonante que va a volcar a una parte de la oficialidad, el apoyo abierto al golpe, que es el asesinato de un diputado de la SEDA, de las derechas, que era José Calvo Sotelo, que es asesinado por, digamos, una brigada, digamos, porque todas las fuerzas políticas tenían su fuerza de choque militar, digamos, entre eso el Partido Comunista de Combate, también los anarquistas. Bueno, una de estas brigadas mata a José Calvo Sotelo, ajusticiándolo por un hecho anterior, de un asesinato de un mártir anarquista, y esto es lo que termina de empujar, esto fue el 14 de julio, termina de empujar la situación al desenlace del golpe de Estado. Y acá es importante, acá vamos a la cuestión de la guerra civil. ¿Por qué? ¿Por qué hay una guerra civil en España? El 18 de julio hay un levantamiento de una parte de la oficialidad del ejército español. Hay que decir que eran muy pocos los primeros que se levantan, eran 4 oficiales sobre 23, pero cuenta con un apoyo determinante, que es la Alemania nazi y la Italia de Mussolini. Este es clave para entender lo que va a pasar, porque ahí Franco es convocado a dirigir el ejército del África. Sanjurjo, que era uno de los militares, el gran líder de esta conspiración, misteriosamente muere en un viaje de avión de Portugal a España el 20 de julio, con lo cual ahí se genera una cefalía de poder dentro del ejército, y queda Mola, que era el director, que era el otro sector que le decían el director, que es el que está en la península, ¿no? Pero Franco se pone al frente de las tropas del África, la Legión, era el sector más sanguinario del ejército y mejor formado y profesionalizado, pero no podrían haber cruzado España si no era por la ayuda clave que le dio la aviación nazi en ese momento, porque el estrecho de Gibraltar estaba controlado por los republicanos. Entonces, digo, para ir metiéndonos un poquito, hacemos todo este recorrido para entender un poco la situación. Nosotros pensemos, hagamos el esfuerzo nosotros de pensar cómo se vivía la España en aquel momento, con enfrentamientos entre bandas armadas, con este intento de golpe de Estado que desata la guerra civil, fracasa parcialmente. ¿Por qué fracasa? Bueno, principalmente porque hay una gran resistencia civil, y lo que este caldo de cultivo que se estaba cocinando hace años, termina acelerándose en la defensa de la República como la táctica clave para defender las conquistas que había tenido el movimiento obrero y los sectores populares en ese tiempo. Entonces el golpe es sofocado en varios lugares, en varias regiones importantes. Por ejemplo, Barcelona. Barcelona fue un centro de la actividad anarquista por excelencia. La defensa de Madrid también, el asedio de Madrid, que duró en la batalla de Madrid después varios meses. Y bueno, no cae Madrid hasta ser la última ciudad que cae en la guerra civil.
Pero lo que se organizaron fueron milicias populares que respondieron rápidamente a la... Hay un cambio de gobierno, ponen a un... Digamos, tampoco queremos hacerlo tan extenso, pero ahí ponen a José Giral, que era el presidente en ese momento, que es el que define, bueno, hay que repartir y armar al pueblo. Esa es la primera táctica que toma el gobierno republicano, y armar las milicias. En un país que, como decía André Malraux, aquí se mata como se tala, siendo el nivel de fusilamiento y de violencia política que se vivía. Realmente se da una situación donde, como decíamos, los planes golpistas fracasan parcialmente porque no logran tomar el poder rápidamente, pero sí lo que logran es un ejército que en un proceso rápidamente se va a unificar, el bando nacional, que se llama el alzamiento nacional contra los republicanos. Y en la República hay un momento de dispersión y de atomización, donde, bueno, cada sector político, donde estaban los anarquistas en Barcelona eran fuertes, sofocan la rebelión y toman el gobierno, donde también en el norte es muy fuerte la resistencia, bueno, en Aragón, Valencia, hay diferentes sectores, queda el país dividido en dos, claramente. Ahora, bueno, no tenemos un mapa a mano, no tendríamos que ir graficándolo, pero se produce el hecho de que este fracaso del golpe de Estado lo que lleva es a una situación de... se internacionaliza la guerra. Esto es importante, porque acá los primeros que vieron esa situación incluso fueron los sectores de la derecha, fue Hitler, fue Mussolini, que dan un apoyo clave, donde vamos a asistir a eventos horrorosos, como por ejemplo el bombardeo de Guernica, que fue el primer bombardeo a una población civil, retratado por Picasso y expuesto en París para mostrar los horrores de la guerra. Eso que vemos también hoy en Palestina, que vemos que hoy está tan cerca para nosotros. Bueno, imagínense en ese momento lo que significaba, bueno, una referencia como Picasso, propagandizando el horror, porque ahí lo que se desata es el terrorismo de Estado en los sectores donde gobierna el bando nacional, con verdaderas racias, porromos, no toman prisioneros. Hay una orden, miren, no sé si puedo encontrar acá una frase, les quiero comentar una frase de un teniente coronel que lleva adelante una matanza el 14 de agosto en Badajoz, que es un teniente coronel del bando nacional, para que hagamos una idea de cómo estaba el nivel de tensión y la violencia, ¿no? Que dice: por supuesto que los matamos. Dice: ¿qué esperaba usted? ¿Iba a llevar a 4.000 prisioneros rojos conmigo, teniendo mi columna que avanzara contra el reloj? ¿O iba a soltarlo en la retaguardia y dejar que Badajoz fuese roja otra vez? O sea, es una guerra sin cuartel, donde los fusilamientos son cosa diaria. Bueno, es un proceso que llevó a civil, fue un proceso largo, que tuvo algunas batallas muy importantes, pero fue un primer proceso de dispersión. Incluso hay el terror rojo, como le que dice, que también fue un momento donde había... ahí nace una frase el general Mola, dice que va a entrar en Madrid con la quinta columna, o sea, que la que estaba dentro de Madrid. Y esto desata una histeria colectiva, donde dice, bueno, hay infiltrados acá adentro de la capital republicana. Y bueno, va a haber un momento que me lo van a decir el terror rojo, que son algunas situaciones donde, bueno, frente a esta dispersión, una parte también el bando republicano tomó algunas medidas, como fue, como estamos diciendo, la masacre de Paracuellos, que fue este hecho de sacan a los presos de las cárceles y los fusilan, porque se estaba reorganizando el bando republicano. Y es importante un actor acá, el Partido Comunista. Esto va a ser clave. El Partido Comunista va a ser el mejor organizado, va a ser el que va a fundar el 5º regimiento, que va a ser muy importante porque va a ser un ejemplo de una milicia organizada, con características de un ejército de orden, con un orden espiritual, moral, pero también una formación de avanzada, que va a tener dirigentes muy importantes como Enrique Lister, Modesto, que habían nacido del seno del movimiento obrero. Y va a tomar una medida al gobierno, que ya va a estar en el gobierno de Largo Caballero, que va a ser los comisarios generales. O sea, al lado del ejército hay un comisario político, que eso lo toman del Ejército Rojo, que va a ser el enlace entre las masas y este ejército que se va a ir enriqueciendo. Bueno, se van a disolver las milicias para formar el Ejército Popular de la República. Este es un proceso que es muy lindo para verlo en una peli que se llama Tierra y Libertad. También recomendamos muchas cosas acá porque es muy lindo para ver cómo se va dando este proceso. Uno de los lugares donde uno de los partidos, que era el POUM, bueno, no quería integrarse al Ejército Popular, y esto va a llevar a una tensión muy grande del bando republicano, que se va a resolver en 1937
con los sucesos de mayo en Barcelona, trágicos entre comunistas y anarquistas, enfrentamientos armados, donde bueno, termina por imponerse la línea del comunismo. ¿Qué planteaba la línea comunista? Que es importante tenerlo en cuenta, porque decía, bueno, hay dos tácticas frente al momento. Comunismo, los republicanos socialistas decían hay que ganar la guerra. Esta es la estrategia hoy, ganar la guerra civil. Y los anarcosindicalistas, la CNT, los trotskistas decían no, hay que hacer la revolución. Entonces revolución y guerra. Esta tensión se va a resolver, se va a volcar definitivamente a la línea del Partido Comunista. Van a ser 3 años donde va a haber batallas muy importantes, como decimos, el asedio de Madrid. Va a haber un hecho que ahora vamos a ver un poco, ahora vamos a pasar una peli, pero que es el Alcázar de Toledo, que era un lugar donde estaba concentrada las fuerzas del bando nacional, del ejército, y donde era un lugar que estaba a punto de caer. Y Franco toma una decisión al comienzo de la guerra civil, que es ir a liberar este sector, que era un sector poco importante, pero Franco tiene una visión política. Esto es importante entender, porque fue aparte de un general, fue un político muy importante, Francisco, fue de la guerra. Esa cláusula luego se va a disolver y Franco va a estar hasta... la última batalla importante es la batalla del Ebro. La batalla del Ebro, que fue de julio a noviembre de 1938, significó 30.000 muertos, se calcula que hubo. Incluso había una brigada que era la Quinta del Biberón, porque eran pibes. Bueno, acá estamos de nuevo, estamos intentando ahora conectarnos de nuevo. Ahí estamos. Bueno, viste que le dijimos antes, estamos con mucho problema de conexión. Ahora pudimos resolver algo de internet. Pero bueno, disculpen las molestias, así que estamos enviando de nuevo el link, la conexión. La verdad que viene medio accidentado el programa de hoy. Vamos a ver si después queda grabado, aunque sea. Bueno, de última retomaremos algunos temas acá. No sé hasta dónde se escuchó, se vio, pero bueno, esto es televisión en vivo. Acá el amigo Mangione siempre nos enseñó que hay que improvisar, hay que abrir acá a todo el público los problemas que tenemos, así que aparte tenemos un psicólogo acá, así que podemos tranquilamente, ¿no? Estamos acá con el invitado, con el gran Ricardo Celaya, un amigo de la casa. Richard, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto poder compartir, poder estar y hablar de este tema tan importante. Hemos contratado aplaudidores hoy todo. Tenemos claque. Sí. Pasa que vino, me parece, Mangione vino solidario y vino con comida. Me parece que está ganándose un lugar el tipo entre la gente, ¿no? Hace política el tipo, ¿no? ¿Viste? No afloja nunca. ¿Cómo andamos, Richard? Bueno, primero gracias por venir. Vamos a hablar de este tema que es sumamente interesante, como habíamos enviado en la descripción, que es... Vamos a contextualizar primero. Uh-huh. Como estábamos haciendo un raconto un poco de lo que fue de la guerra civil, hay que decir que en octubre de 1936 se fundan las brigadas internacionales, ¿no? En esta política de internacionalización de la guerra que estábamos hablando, bueno, dirigida principalmente por el Partido Comunista y los partidos comunistas del mundo, se arman las brigadas internacionales, que yo, antes que vayamos al tema tuyo, quiero mencionar, tuvo participación de personajes muy famosos, como Ernest Hemingway, George Orwell, estuvo también, como decíamos antes, André Malraux, y fueron voluntarios de todo el mundo, principalmente trabajadores, ¿no? Y bueno, queríamos hablar un poquito hoy de cómo fue en nuestra región, en la provincia de Santa Fe, en la región acá del Cordón Industrial, cómo fue esa participación. Tal cual, Luciano, la Guerra Civil Española es un tema muy interesante, es un tema que a 9 décadas nos sigue interpelando. A continuación vamos a hablar un poquito de cómo fue que impactó la Guerra Civil en nuestra región, pero es un tema que es inabarcable. A ver, para empezar, si hablamos de la colectividad española en nuestra región, tiene una gran presencia. Hay un montón de lugares, sitios donde está presente esta colectividad. Uno se pone a pensar, el Parque de España, la Fuente de los Españoles, el Hospital Español, el Club Español, las diversas sociedades españolas, asociaciones que hay, los centros regionales y no por nada, uno de los consulados más importantes que tiene en Argentina, que abarca también todo el litoral, tiene su sede en Rosario. Contale un poquito, Richard, antes, porque de fondo, ¿qué tenés vos también a la gente? No sé si lo está viendo la gente. De fondo, bueno, de fondo tenemos una bandera, que es una bandera muy simbólica, que es la bandera de la República Española. Era la bandera que tenía en aquel momento la República. Y
Siguiendo con esta cuestión, podemos ver que la República, la defensa de la República, convocaba a buena parte de la sociedad española. En cierta medida, la guerra interpeló a toda la sociedad, no solo a la sociedad argentina en general, y en el caso de la colectividad española, que era muy numerosa, vamos a encontrar que, por ejemplo, los sectores más antiguos de la colectividad y más vinculados a instituciones más grandes, al comercio de mayor escala, van a tener una mirada más cercana al bando nacionalista. Ajá. Pero en cambio, por ejemplo, los centros regionales, por ejemplo, el centro catalán, el centro vasco, el centro andaluz, el asturiano, donde también participaban pequeños burgueses, participaban obreros, trabajadores, malo popular, van a tener un acercamiento más hacia el bando republicano. Desde acá va a haber colectas, va a haber campañas de apoyo para afrontar la guerra. Por ejemplo, en Rosario se va a fundar el Centro Español de Unión Republicana, que todavía existe, muy interesante, el Ateneo Luis Bello. Incluso Rosario va a recibir la visita del embajador Ángel Osorio y Gallardo. ¿A qué va? Una sociedad que la guerra la interpelaba. Tengamos en cuenta que era un contexto muy particular, porque por ejemplo en nuestro país en aquel momento no había democracia, era una democracia en la década infame. Las fuerzas conservadoras controlaban el Estado y había un gran despliegue de la derecha nacionalista en su punto más alto. Va a haber sectores del radicalismo, sectores del PDP, del Partido Comunista, del Partido Socialista, que van a adherir más al bando republicano, pero como dijimos recién, los que estaban más cerca del poder, o instituciones más tradicionales, también, por ejemplo, la Acción Católica va también a militar por el bando nacionalista. Vos sabés que te tiro un dato, capaz que ya lo sabías. El padre del Che formó parte de un comité en solidaridad y apoyo a los republicanos, ¿sabías? Temazo. Fue un tema que lo atravesó mucho al Che en particular por esta cuestión. Es un temazo, ¿por qué? Porque es un tema que afectó a muchas familias. Si nos ponemos a pensar, por un lado, el aporte inmigratorio que tiene España a nuestro país es muy importante. Y cuando se empieza a hablar de aquella guerra, comienzan a surgir muchas historias. Por un lado, tenemos peninsulares que vinieron acá luego de la guerra, tenemos exiliados republicanos, tenemos voluntarios, hijos de españoles o argentinos que fueron a luchar. A modo de ejemplo, se estima que alrededor de 900 voluntarios argentinos estuvieron combatiendo en la guerra civil, donde, por ejemplo, ciudades como Rosario, Santa Fe, nuestra provincia, aportaron a varios. O sea que fue muy importante ese aporte. Estamos viendo, tenemos algo después de imágenes que están circulando un poquito, ahora nos va a contar. Por ejemplo, vamos a encontrar diversos casos. Por ejemplo, a ver, en el caso acá de San Lorenzo, por ejemplo, está sepultado un marinero vasco llamado Maximiliano Artacho, que fue maquinista de un buque llamado Monte Gurugú, que participó de la contienda de la Guerra Civil. Por ejemplo, acá en San Lorenzo, la familia Foscos Mole tiene un ascendiente que estuvo como enfermero en el hospital de Oviedo. O sea que bueno, se van desprendiendo un montón de historias. Pero en el caso de hoy, queríamos compartir 3 breves historias que relacionan nuestra región con la Guerra Civil, que sería la historia de una tal Micaela Feldman, Gustavo Cochet y la visita de García Lorca en Rosario. Mirá vos, esa no la teníamos. García Lorca vino a la ciudad de Rosario. García Lorca vino a la ciudad de Rosario. García Lorca visitó Rosario 2 días, el 22 y 23 de diciembre de 1933, en verano, como ves. En esas 2 jornadas estuvo haciendo visita a varios lugares. Llegó en tren, llegó por medio de la estación Rosario Norte, se alojó en el Hotel Italia, que actualmente es la sede de la UNR, dio una conferencia sobre su obra en el antiguo Teatro Colón, por calle Corrientes, actualmente
Molido, anduvo por La Favorita, Mirá anduvo por lo que hoy es el Palacio Fuentes, donde tenía un café, su suelo, y también anduvo por el Club Español. El Club Español es una institución muy particular de Rosario, porque es una institución antigua, pero que por un lado apela a convocar a la élite de la colectividad. Es una institución que tiene una mirada muy clasista, muy particular. En aquel momento, cuando García Lorca visitó el Club Español, el Club Español planteaba una neutralidad frente a la República. No quería tomar posición. Apelaba a una cierta apolítica. Siempre se refugian ahí. Neutralidad y apolítica que luego, 2 años después, va a tomar un partido para el bando nacional. Lo curioso es que García Lorca va a visitar el Club Español y se va a llegar y va a tocar el piano. Mirá. Hay una imagen de él muy famosa. Mirá. En la cual está tocando el piano en el Club Español. Hay varias teorías acerca de por qué García Lorca vino a Rosario. Algunas dicen por la conferencia que dio en el Teatro Colón de Rosario. Hay que decir que él ya era un poeta reconocido. Era un poeta reconocido. Él había estado antes, creo que en Nueva York, cuando es un poeta en Nueva York que describió tan hermosamente la ciudad de Nueva York de la década del 30, que era en la época de la gran crisis. Pero aparte ya era un intelectual importante, ¿no? Reconocido. Amigo de Pablo Neruda. Y hay otra motivación que no es tan contada, que es que parece ser de que García Lorca tenía un primo que vivía en Rosario, en la zona de Arroyito, llamado Máximo Delgado García. Mirá vos. Datazo. Mirá datos. Tiene solo Ricardo. Y que era un pedido del papá de él porque no tenían noticia de este primo. Parece ser de que también estaba esta motivación familiar, que vino como a buscarlo, lograr tener contacto. Y tuvo contacto, según los testimonios de la época. Mirá. García Lorca logró contactarse con su primo que vivía en Arroyito. O sea, ¿cuánto tiempo se quedó en Rosario él? Se quedó 2 días. 2 días. 2 días nada más. Fugaz. 2 días intensos. Estuvo una Navidad en Buenos Aires. Y de esa visita, por ejemplo, nos queda también una frase. Algunos dicen que la dijo él, otros dicen que no. Que es que dijo sobre Rosario: tenéis un río, ¿por qué lo habéis encerrado? O sea, una frase muy interesante. Lo que sí, García Lorca... Hoy podríamos reversionarla, ¿no? Sí, porque lo habéis entregado también, ¿no? También. Nos sigue... ¿Qué diría de la hidrovía García Lorca en la actualidad? Lo curioso es que vemos un García Lorca vital, un García Lorca familiar, un García Lorca con su arte, reconocido, yendo incluso a una institución que lo recibía un poco fríamente, como era aquel Club Español, y solamente 2 años y medio después era asesinado en Granada. Una de las figuras más importantes y emblemáticas, una de las víctimas más emblemáticas de la Guerra Civil pasó por nuestra región. Hay que decir de García Lorca, bueno, cuando hablábamos antes, no sé hasta dónde, porque se cortó un poco la transmisión, está comprobado que lo asesinan grupos de la SEDA, era de la Confederación Española de Derechas Autónomas, pero tampoco nunca se encontró, ¿no? Si no soy impreciso, creo que hay mitos o hay ideas donde podría estar, pero no se encontró el cuerpo. Hay toda una cuestión acerca de la búsqueda de la memoria histórica en el caso de la Guerra Civil, en la cual, no tuvo juicio a las juntas, no tuvo una CONADEP España como ha tenido Argentina. Entonces hay un montón de víctimas y un montón de hechos todavía no esclarecidos. Cuando decimos que este tema es inabarcable, es porque cada vez que uno rastrea, empieza a encontrar muchos datos. Te doy un ejemplo, Luciano. Por ejemplo, hay listas inacabadas que aparecen argentinos que fueron víctimas de estas matanzas. Por ejemplo, tenemos Florentina Díaz Álvarez, rosarina, que fue acribillada en León. Mirá. O sea, acá ya estamos hablando de víctimas directamente de población civil. Y por otro lado tenemos también, los que fueron voluntarios, los que fueron combatientes, los que participaron de aquellas brigadas internacionales, o también estuvieron colaborando en diferentes frentes, no solamente el frente militar, sino que también había otras cosas por qué luchar o cuidar en aquel conflicto.
Por ejemplo, vamos a encontrar el caso de un artista santafesino que es Gustavo Cochet. Gustavo Cochet, creo que ahí estábamos en el reel de videos. Bien. Hay varias imágenes y hay varias producciones, varios, no sé si eran grabados, que él había hecho también. Tal cual. Gustavo Cochet es también un personaje muy interesante. A ver, porque cuando hablamos de un conflicto tan importante comienzan a surgir las historias de vida. En el caso de Gustavo Cochet, es un artista nacido en la localidad de Carlos Pellegrini, en Santa Fe. Mirá vos. En 1894, hijo de un maestro francés y de una mujer santiagueña, o sea, madre santiagueña y padre francés. Va a pasar su infancia en Maciel, otro dato interesante. Mirá. Va a ser pintor, se va a destacar en el grabado y cuando empieza la guerra civil va a estar en Barcelona. Ahí en Barcelona, además del arte, él se va a vincular mucho a la Conferencia Nacional del Trabajo, en la CNT. Por ejemplo, él va a ser el presidente del Sindicato de Artistas Plásticos. Mirá vos. O sea, todo un compromiso. Muy Hay toda importante. una cuestión en la cual se ve una relación entre lienzo y lucha. Él va a hablar acerca de la retaguardia cultural. O sea, él cuando la encuentra en la guerra, ella tenía más de 40 años. No es convocado para ir al frente, pero él se va a encargar, por ejemplo, de la protección del patrimonio cultural de Cataluña. Va a escribir en periódicos como, escuchen el nombre, A ver. Tiempo Nuevo, se llamaba Mirá el vos, me periódico. suena. Pero este original, este Sí, sí. anterior. Fuga y Misterio suena acá de fondo ya, ¿no? Nos faltaría. Y Tierra y Libertad. O sea, Mirá, ahí tenemos como la película. su que trinchera va a hablábamos. ser la cuestión del periodismo, de propaganda y también la cuestión de la protección del patrimonio cultural. Él va a hablar acerca del compromiso del artista. O sea que bueno, alguien también de la región. Incluso Gustavo Cochet luego va a estar exiliado en París y luego va a volver al país y él va a fallecer recién en 1979 y en la ciudad de Funes. Y actualmente en Funes existe un museo donde está toda su obra llamado Museo Cochet. O sea que fíjense, Mirá. otro dato Mirá vos, lo que interesante vamos acá en la zona. Y a su vez él va a escribir memorias de aquellos días de la guerra. Él escribió una frase, hablando de esta cuestión de lucha y lienzo, que es que la verdadera patria es allí donde se vive, donde uno ha amado, donde uno ha sufrido y ha luchado. O sea que La patria, donde se vive. donde se ama, donde se sufre y donde se lucha. O sea que interesante. Bien integral la muy mirada, integral, muy integral. la Y mirada. como decíamos recién, él participaba del Sindicato de Artistas Plásticos de Cataluña. O sea, vemos toda una militancia, un cuadro. Me parece que es importante en esto de pensar, cuando decíamos esto de la internacionalización de la guerra, lo que significó, porque hay una gran contingente de artistas y de, como decíamos antes, lo de Hemingway, decíamos, o sea, personajes intelectuales, decíamos, de Picasso. Estamos hablando que una gran parte de los trabajadores de la cultura que se vieron interpelados y que tomaron posición en ese momento, ¿no? En solidaridad. Bueno, algunos, como está diciendo el caso, tomó parte activa, digamos, en la guerra civil. Y es importante, digo, para ver hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde llega. O sea, no había casi ningún sector de... Tal cual. Sí, interpelaba a toda la sociedad. Ningún sector de, por lo menos de los países centrales, de Europa, también de acá de América del Sur, que no tome posición frente al conflicto, ¿no? Por eso es tan importante ver lo que significó, que era uno de los temas que nos quedaba para ver la vigencia y demás, la derrota de la experiencia de la guerra civil, la derrota republicana. Vos decías que se exilió en París. Se exilia en París y luego viene a Argentina. Bueno, porque por ejemplo, hay al final de la guerra, 500.000 se calcula exiliados en la frontera con París, en lo que después es la zona de Vichy, que es la zona bajo ocupación nazi, digamos, toda Francia va a caer bajo ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, pero la pasaron muy mal los exiliados españoles, porque incluso fueron trasladados a los campos de concentración alemanes, pero mira, se calcula
Mira, que el 60% de los prisioneros del campo de Mauthausen, que está en la película esta, eran españoles, ¿no? Y eran unos parias que no los quería, tampoco el gobierno de Franco los reconocía como ciudadanos españoles, entonces eran unos ciudadanos Apátrida. apátrida, entonces era una condición muy, muy delicada y se calcula, porque esto viste que no hablamos, por ahí los números de lo que significó, pero se calcula que había 200 campos de concentración en España, donde estaban, la mayoría fueron fusilados y los que no eran fusilados fueron mandados a los campos de concentración, ¿no? Y es una situación que trajo después, el franquismo estuvo casi, podemos decir, casi 40 años. Casi 4 décadas. Casi 4 décadas de franquismo. Y como hablaba de la memoria histórica, está bueno verlo, porque también para ver un poquito cómo fue el proceso en nuestro país, valorar también, pero también hubo una construcción, digamos, una negación de la identidad de las víctimas, ¿no? Se calculan 120.000 los asesinados y se habla de más de 1.500 fosas comunes en toda España. O sea que es un número brutal, digamos. Y fue una gran campaña también la que después llevó adelante el franquismo para... bueno, acá no pasó nada, bueno, hay que olvidarse, bueno, fue otro momento. El monumento de los caídos que estableció Franco, va a haber una gran influencia en la arquitectura, en la nomenclatura, en la sociedad española. Tomó una medida, incluso tenía un control que era el noticiario documental, que eran los nodos, o sea, antes de cada función de cine, que también era un medio de consumo masivo, estaba el nodo, que era el noticiario donde te mostraba la España resplandeciente, la farándula, el nenito, había un nene que era muy conocido que jugaba al ajedrez con 11 años, fue un campeón de ajedrez, un ejemplo modelo. Hay mucho retroceso después en cuanto a políticas, por ejemplo, de las mujeres. También. Hay una marcha atrás brutal del rol de la mujer en esa sociedad, ¿no? Condenada al cuidado de la casa, casarse, pierde una cantidad de derechos, no se puede emancipar. Pero estamos hablando de que hay una construcción de una narrativa, ¿no? Que invisibiliza a las víctimas. Tal cual, tal cual. Invisibiliza a las víctimas y hasta hoy está en discusión. Por eso cuando hablamos de la vigencia, vos sabés la cantidad, ahora no tengo el número, pero la cantidad, por ejemplo, hoy gobierna el Partido Socialista Obrero Español en España, y hay una cantidad de militantes socialistas, alcaldes, funcionarios, demás que fueron asesinados durante la Guerra Civil y durante el franquismo, pero que a veces ni siquiera son reivindicados por su propia fuerza, ¿no? Está ahí como un pacto medio de silencio generalizado entre la política española con este tema. Pues está bueno que traer lo que vos traes a colación. Voy a traerlo, incluso creo que cualquiera que lo está escuchando a nosotros y tiene algún ascendiente español, también preguntar, ¿qué hizo el nono en la década del 30? ¿Qué hizo en la década del 30? ¿Qué opinaba? ¿O por qué vinieron de España para acá? Bueno, y van a surgir un montón de historias, de un bando o del otro, pero van a surgir un montón de testimonios. Y me parece que está bueno lo que vos decís, lo que está ligado también a la tierra, depende de las regiones, como hablábamos antes. Va a haber cuestiones muy particulares, va a haber comunidades autónomas donde va a haber más llegada al bando nacionalista, por ejemplo Navarra. Exacto. Otras que van a ser más resistentes, por ejemplo los vascos, los catalanes. Si tenés familiar vasco, catalán, estuvo tirando unos tiros para los republicanos seguro. No por nada, por ejemplo en Rosario está la Plaza Guernica, mirá por vos. calle Entre Ríos, enfrente de Fundación Libertad. Mirá en qué lugar justo. La cual tiene un retoño del árbol original de Guernica. Guernica. O sea, también, como vamos buscando, vamos encontrando cosas. Y en esta solidaridad, digo, ahora después vamos con el poema, ya vamos en toque cerrando, pero en esta solidaridad de clase internacional que tiñó a la cultura, al movimiento obrero, es decir, también podemos pensar, hay una anécdota muy linda de un pueblo de España donde cayó una bomba, no sé, ¿la conoces? A ver, contame. Cayó una bomba que no se detonó. No detonó, cayó en la plaza del pueblo. Nadie se atrevió a acercarse por miedo. El gobierno de Franco lo deja ahí como una especie de símbolo aleccionador, ¿no? Decir, bueno, sepan que acá se bombardeó. Era una bomba de origen alemán. Porque cuando hablamos de esto, el papel de Alemania y de Italia fue determinante. Fundamental. Para que tengamos una idea, las brigadas internacionales duraron 2 años. Tuvieron 50.000, se calcula 35.000, 50.000 combatientes. Se calcula que murieron 10.000 brigadistas internacionales. Pero en octubre del 38 el gobierno republicano
hace un acuerdo donde dice, bueno, nosotros nos desprendemos de los brigadistas y ustedes se despréndanse del apoyo italiano. Bueno, spoiler, los cagaron, digamos, hablando en términos... Nine. Sí, no, muchachos, lo cagaron, se quedaron los nazis. Bueno, Se quedaron los nazis. Se quedaron los nazis. Y tiran esta bomba en el pueblo, no se detona. Eso. Muchos años después, un trabajador de ahí del pueblo dice, bueno, quiere investigar esto de la bomba. Entonces empieza a tocarla, a ver, a desarmarla, a ver, empieza a llamar gente, empiezan a abrir, hasta que la terminan abriendo. La terminan abriendo, ven que nunca había detonado y ven un papel que tenía en la parte, como decirte, el detonador, no sé cómo sería que la estructura, que hay un papel escrito. Y llaman a la única residente de un pueblo al lado que hablaba alemán, porque había estado en su infancia en no sé qué sector de Alemania. Y cuando lo traduce dice, de parte de un obrero alemán que no mata trabajadores. Era un boicot, o sea, la fábrica de armas en Alemania que fabricaban estas bombas, había obreros que saboteaban la producción. Eso quedó como símbolo en esa ciudad. Está, no tenemos la imagen ahora. Es conmovedor la experiencia. Esa es la Lucho. solidaridad de la clase obrera y que despertó... eso es como que despertó la solidaridad en todo el mundo progresista, de izquierda. Fue una gran esperanza la que se puso en la guerra civil y fue un ensayo, como decíamos antes, de lo que va a venir después. Un preludio a lo que va a venir después. Que va a venir tal después. Tal cual. ¿Por qué queremos hablar de esto ahora, Richard? Yo pensaba un poquito, porque digo, 90 años, ¿viste? Yo creo que estamos en un momento, no sé qué pensaba vos, de que estas nuevas derechas tienen rasgos fascistizantes, ¿viste? Que está en debate. ¿Es fascismo, neofascismo? Bueno, tiene esos rasgos y como que también yo siento que estamos en un momento en el que tenemos que volver a trabajar en estos, los que estamos de este lado de la trinchera, así, bueno, frentes únicos para detener el avance de un mundo que algunos hablan de una tercera guerra mundial por etapas. Lo que está claro es que están muy agudizados los factores de guerra, hay mucha disputa interimperialista. Y bueno, ¿por qué la vigencia hoy a 90 años? ¿Vos qué opinión te merece esto? Nos sigue interpelando, a casi 9 décadas nos sigue interpelando. Tengamos en cuenta que aquella sociedad española era una sociedad muy movilizada, muy de vanguardia en muchas cuestiones, y que esas conquistas, esos avances van a tener resistencias. Que la guerra civil española nos habla acerca de que la historia no es lineal, exacto, sino que hay episodios, hay momentos, y bueno, en este momento tan complejo en el cual vuelven ciertos discursos totalitarios, ciertos discursos de odio, recuperar estas cuestiones de resistencia, de organización y de militancia. Tengamos en cuenta que en estas pequeñas historias que estamos contando está metida la cuestión de militancia, de compromiso, de organización. Creo que por ese lado la respuesta tiene que ir por ese lado. Y tener conciencia de la época. Y me parece que también, como bueno, no sé si se llegó a ver en la película porque tuvimos el problema técnico. La película relata una escena de Franco viendo una pintura del Cid Campeador en una iglesia, ¿no? Donde el cura le dice, sí, un soldado del cristianismo, y le dice un héroe de los que necesitamos hoy en día. Es donde ahí, en esa escena, Franco toma la decisión política de no avanzar abiertamente sobre Madrid, sino extender el proceso de la guerra civil. ¿Por qué? Dice Franco ahí. Porque para esto hay que cambiarlo de raíz. Interpretaron que había que generar, esto es una cruzada, que es como lo definió la iglesia, ¿no? También, esto es una cruzada entre la civilización cristiana occidental y los rojos, los bolcheviques, los socialistas. Digo, hoy me parece que hay algo del discurso ese, viste, que parece que en esta de la batalla cultural, el gobierno Milei, esto es una cruzada entre los defensores de la propiedad privada, de la libertad. Digo, los argumentos cuando vos empezás a escuchar la civilización cristiana occidental, ese es el argumento del franquismo. Una cruzada entre las fuerzas del cielo. Mirá vos los discursos, la vigencia que tiene. Entre las fuerzas del cielo, entre la gente de bien y los rojos, los sucios, los comunistas, los socialistas, los expropiadores. Es el mismo discurso, por supuesto integrado, adaptado a la época y bajo una forma de difusión digital como hay hoy en día, pero tiene esencia en relación con eso. Entonces también es una pelea cultural la que nosotros vamos. Desde esta cantera, de este pequeño lugar, de este lugar que le puede servir a los interesados en el tema, a los que no conocen y quieren conocer más,
Así que, bueno, vamos a ir cerrando un poquito. ¿Cómo no? Se hizo un poquito más extenso, se hizo un poco complicado. Queremos agradecer muchísimo a la gente que está en el chat, a Mario, a Marcela, a Fede. Había más gente conectada antes. Fue muy accidentado el día de hoy. Vamos a ver si después subimos el programa entero, podemos recuperarlo. Tenemos un genio de la computación ahí, Mangione, capaz que puede recuperarlo. Y bueno, y si no, en algún momento reiteraremos el tema. Sí, es un tema que da para muchísimo más. Eso. Uno va rastreando y va encontrando más historias de vida, biografías, compatriotas que estuvieron involucrados. O sea que en cierta medida es una guerra que todavía no termina. Y que se puede abordar de muchísimas aristas. Sí. Por eso nosotros hoy tratamos de hacer una síntesis, pero hay una cantidad muy grande de información, de producción sobre el tema. Y bueno, que necesitaríamos capaz que hacer 2 o 3 clases para poder desarrollar. Bueno, también le mandamos un saludo a Graciela, también que está ahí, que manda que saludemos. Bueno, vamos ahora con un poema leído por el amigo, por Franco Morini. Es un poema, le contextualizamos un poquito, es un poema de Neruda que se llama España en el corazón. Es un libro en realidad que escribe, pero que está bien relatado cómo cambia esa Madrid previo a la guerra civil y posterior. Él fue amigo de García Lorca, de Miguel Hernández, compartió con todos ellos, con Alberti también, digamos, fue parte de esa generación de poetas muy comprometidos con su época y su tiempo. Así que vamos con esto y ya nos vamos despidiendo. Este es otro amigo, Lema Benigni, también amigo, profe de historia, también mandamos un saludo. Vamos a subirlo después, nos pide que subamos. Richard, te queremos agradecer. Muchas gracias. Nos vamos a volver a convocar. Dale. Porque esto vamos a tratar de retomarlo cada 15 días. Pueden ir proponiendo temas, pueden ir proponiendo. Ricardo investiga. Yo peloteo y Ricardo investiga. Muchas gracias, Luciano, y la lucha continúa. Así es. Vamos con el poema de Franco y nos despedimos. Gracias por llegar hasta acá.